es una breve introducción sobre el trabajo que realizaron ustedes en el laboratorio 3 sobre la sombrilla cromática. La experiencia considero que fue bastante interesante porque el resultado que hubo en líneas generales cumplió con el objetivo, que era darse a conocer el tema de la luz con el color, ¿cierto? Una vez que la luz traspasa un elemento como este, como translúcidos, que tiene un color, ¿cierto? Pues ustedes se pudieron dar cuenta todo lo que sucede cuando está solo, cuando se interactúa con otro elemento, cuando se superpone, ¿cierto? Y lo que iba proyectando, por lo que pude ver en algunas de las bitácoras que estuve leyendo. Vamos a continuar entonces con el tema del color. ¿Qué es el color? El color es un elemento que hace parte de la materia. Como hace parte de la materia, todo objeto posee color. ¿Sí? Pero ¿cómo lo detectamos o cómo lo vemos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo detectamos o cómo vemos nosotros el color? La clave del color básicamente está en la luz. ¿Sí? En tanto no haya luz, no tenemos colores, o sea, no percibimos el color. Entonces, la ausencia de la luz es la que hace que, en cierto modo, el objeto desaparezca, o sea, como que si estuviéramos en la nada. ¿Sí? Esto no es del todo cierto porque el sentido de la vista de nosotros está adaptado para que en un momento dado, por muy oscuro que este salón no se pueda oscurecer totalmente, ¿sí? Podamos empezar a percibir lentamente algunas podamos percibir que llega tarde. Entonces, por mucho que profundicemos en nuestro conocimiento del mundo, él siempre guardará un lado diurno y un lado nocturno. Esto es como la dualidad que existe, ¿sí? Entre lo que es la luz, la sombra, el, todo lo que hace que exista o no exista, o lo percibamos o no lo percibamos en un momento dado. Entonces, la materia para nosotros se nos revela en el momento en que nosotros estamos en un medio donde hay luz, una fuente de energía que proporcione una cantidad de luz que permita identificar ciertos objetos y a su vez las características que tienen los objetos, que no solamente es el color, es la textura, la forma, como ustedes lo pudieron ver. Entonces, la luz se vuelve un elemento supremamente importante. ¿Cuál es la mayor fuente de luz que nosotros tenemos? Es el sol. ¿Sí? Entonces, el sol es el mayor proveedor de energía. ¿Cómo se construyen los colores a través de la luz que provee el sol? A través de la luz la luz se vuelven lo que se llaman las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son, en cierto modo, la misma materia que se empieza a trasladar a la que se llama la velocidad de la luz. Lo que se llama la velocidad de la luz, y en esa traslación de esa energía que hace que rebote contra los objetos es el momento en que nosotros cogemos y percibimos un objeto y de por sí percibimos su color. ¿Sí? Entonces, todo lo que signifique el concepto de luz, ¿cierto? Nos va a crear un campo o un objeto revelado. Mientras tanto, no lo hay. Fíjense que la mayoría de las cosas, y en este caso, por ejemplo, lo que podemos ver ahí, la sombra, ¿cierto? Es una contrapuesta, ¿sí? Del objeto o de la radiación solar, de la luz. ¿Sí? Muchas veces nosotros las edificaciones que están tan expuestas a la luz son las que hacen que nosotros podamos ver automáticamente los objetos y descubrir una cantidad de formas que no percibimos normalmente. Entonces, la luz genera en todo su espectro, en su espectro amplio que vamos a ver ahorita, hay una parte que corresponde al campo de los colores. El campo de los colores, ¿sí? Está dado en el espectro visible del ojo humano. ¿Sí?
ese espectro visible viene de un campo, desde los mismos rayos cósmicos, donde los campos electromagnéticos, la longitud de onda es supremamente veloz, ¿cierto? Y es cada vez más corto, ¿cierto? Entonces, eso hace que nuestros ojos no estén aptos para poder percibir esto. Y ahí es donde vienen rayos gamma, rayos X, el ultravioleta, y aquí en este puntico chiquito que está aquí ampliado, es donde nosotros, o el ojo humano, está con capacidad de percibir los colores. Debajo de ese espectro, de esa sección del espectro electromagnético, está el infrarrojo, está el radar, y ya empiezan las ondas cortas, que son las que se usan en la radio. Está el microondas, que lo ponen ustedes en sus casas, y está el radio. Entonces, esas ondas, ¿cierto?, que están en todo momento, por todas partes, solamente se manifiestan para el ojo humano en el color y en ese campo, únicamente. ¿Sí? Eso hace que nosotros podamos percibir los colores. Como pueden ver ustedes, ahí está. Una manzana la podemos identificar de color verde o la podemos identificar de color rojo. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a encontrar de que cada objeto está compuesto de unos elementos que, al recibir rayo de luz y absorber el espectro electromagnético, rebota el color que nosotros estamos percibiendo. ¿Cómo lo percibimos? No. ¿Pero me estaba oyendo bien? ¿Mejor así? Entonces, al percibir nosotros el color restante o el color que no es absorbido, ese es el que el ojo de nosotros empieza a identificar. Entonces, fíjense, una parte que es de la física, ¿cierto?, que está en el medio ambiente, en el interior de nosotros, en nuestros ojos, están capacitados, ¿cierto?, para recibir estas ondas, identificarlas o procesarlas como un color a través de del sistema nervioso que tenemos. ¿Cómo es que llega primero? Creo que esto lo recuerdan ustedes seguramente. El ojo, ¿cierto? ¿Sí? Aquí está, en la parte de atrás está la retina, y en la retina está una membrana que está compuesta de conos y de bastones. Los conos son los que van identificando los colores. ¿Qué colores se identifican los conos y los bastones? El verde, el rojo y el azul. Con el verde y con el rojo y el azul es que se construyen en el cerebro las imágenes de los colores. Ellos hacen que el cuerpo humano o el cerebro humano está en la capacidad, ¿cierto?, de procesar la gama de colores que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Eso es como, todos me imagino que han visto lo de los píxeles. ¿Sí? Entonces es como si fuera una serie de píxeles, ¿cierto?, y se van construyendo los colores en ese espacio. ¿Qué hacen los bastones? Los bastones son los que identifican el blanco o el negro. ¿Sí? Entonces, la luz y la ausencia de la luz. A raíz de toda esta, digamos, parte rápida de lo que es la física del color, ¿sí?, entonces empezaron digamos, como a estudiar un poco más cómo era el color, cómo estaba compuesto el color. El que primero empezó con eso fue Isaac Newton, ¿sí? Y en 1666, después de ver cómo un haz de luz atravesaba un cuerpo, un prisma, y se descomponía la luz, se generaba toda esta gama de colores, o sea, todos estos componentes de colores, que es exactamente muy parecido a lo que sucede con el arco iris, ¿sí?, que es lo mismo, la luz atravesando el agua, ¿cierto?, genera una gama de colores. En el círculo cromático de Newton, ¿sí?, aparecen identificados estos colores: amarillo, verde, cian, azul, violeta, rojo y naranja. ¿Sí? Más adelante, un filósofo alemán, Goethe, en 1810, empezó también a estudiar eso y hizo unas investigaciones un poquitico más avanzadas sobre el tema de la luz y sobre todo la refracción de la luz generada en las sombras. Cómo las sombras, ¿cierto?, cambian de colores dependiendo de las situaciones atmosféricas, dependiendo de las radiaciones, dependiendo de todo eso. Entonces,
estos dos personajes se dedicaron a analizar ese espectro y ya ponerlo en una forma, digamos, como didáctica para que lo empezáramos a trabajar y a procesar. ¿Cómo lo empezaron a trabajar y a procesar? Entonces, se generó, que es el círculo cromático. ¿Recuerdan la sombrilla, cierto? Entonces, el círculo cromático ya, digamos que en su teoría, se conforma de tres colores, ¿sí? El amarillo, el azul y el rojo. Y se determinaron que ellos serían los colores primarios. A ver, esto tiene unas segundas variaciones, ¿sí? Porque ya más adelante se ha podido determinar de que hay cantidades de, digamos, de bases de colores dependiendo de cómo es que el ojo humano se comporta o dependiendo de las circunstancias ambientales es como se va cumpliendo el color. Pero digamos que una manera muy fácil y didáctica de entender el tema es esta. Entonces, una vez que nosotros combinamos los colores primarios, como por ejemplo el amarillo y el rojo, entonces aparecen los colores secundarios. El secundario viene siendo el color naranja de la combinación de amarillo y rojo, que creo que todos, bueno, no todos, en la sombrilla lo hicieron. El otro primario entre el amarillo y el azul aparece un secundario que es el verde, y entre el primario azul y rojo aparece el secundario que es el morado o violeta, ¿sí? Digamos, en este momento ya se empieza a mirar cómo es que podemos empezar a mezclar los colores y a construir todos los demás colores a partir de estos básicos. Después el círculo aquí en esta forma, pues digamos, se reconoce como los terciarios, que vendrían siendo la combinación de un primario con un secundario, ¿sí? Entonces aparece un... Entonces, aparece un amarillo anaranjado, un naranja rojizo, un violeta rojizo, un violeta azulado, un verde azulado y un verde amarillento. De esta forma, y siguiendo así, se empiezan a aparecer todos los demás colores. Ustedes se preguntarán, o se habrán preguntado, si el negro o el blanco es un color. ¿No? ¿Es o no es un color? O sea, ustedes cuando, por ejemplo, van a un almacén y dicen, oiga, yo quiero comprar un pantalón de color negro, ¿qué? ¿Está mal? O sea, usted debería decir, quiero comprar un pantalón donde tenga la ausencia de todos los colores. A ver. Fíjense que dentro de la física, ¿cierto? O dentro de todo lo de la parte anterior, ¿cierto? Y en la lectura había esa observación. ¿Leyeron las hojitas que les mandé, la revista del color? ¿Qué decía el blanco y qué decía el negro? ¿Ah? Es muy relativo. Y la mayoría de las cosas al final se construyen dentro de un sistema o dentro de las costumbres mismas de las comunidades, ¿cierto? Uno va a decir, me encanta ese carro blanco, ¿cierto? ¿De qué color es el carro? Pues de color blanco, ¿sí? Entonces, digamos que si bien es cierto, no lo establecen dentro del campo cromático, la física, ¿cierto? Sí aparece como un color culturalmente hablando. Entonces los colores empiezan a tener una interpretación dependiendo de las culturas o dependiendo de la percepción que las personas tengan de esos elementos, ¿sí? Entonces, se ha venido construyendo una serie de teorías sobre el color, ¿sí? Cómo se mezclan, para qué sirven, de qué simbología pueden llegar a tener, y con base en esa construcción de ese imaginario suyo, es que empezamos a leer los colores. Una de las, digamos, lecturas que tiene la gama cromática o los colores, ¿cierto? Son los colores complementarios. Entonces, como volviendo al mismo círculo que veníamos anterior,
un color complementario es un primario con el secundario que es opuesto. Entonces, se vería muy elegante algo azul con naranja, ¿sí? O se vería muy bien o muy balanceado un rojo con un verde, ¿sí? O un amarillo con un violeta. Eso fíjense que es relativo. Cada quien lo puede interpretar de una manera como quiera. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Que los colores, en cierto modo, y por su disposición, empiezan a adquirir unos valores. Y esos valores hacen que lleguemos a este tipo de conclusiones. Las gamas de los colores. Entonces, la gama de colores es cuando estamos utilizando una secuencia del círculo cromático, un fragmento del círculo cromático. Entonces, en vez de ponerlos y contrastarlos, ¿cierto? Decimos que vamos en la misma línea, ¿cierto? Entonces, fíjense, ahí aparece el caso de el amarillo, o bueno, del amarillo naranja, ¿cierto? Que termina en un rojo. Entonces se crea una gama que hace que estén equilibrados y balanceados. Lo mismo sucede con esta gama del amarillo al verde o del azul al violeta. También existe una lectura sobre el tema de los colores y es las sensaciones que produce el color. Entonces, se dice que las sensaciones que produce el color son cálidos o fríos, ¿sí? Y eso es también, en cierto modo, una percepción casi cultural, ¿sí? Porque en muchos casos podemos tener otro tipo de interpretaciones. Pero normalmente, por ejemplo, un amanecer. ¿Un amanecer de qué color es normalmente? O comparemos un amanecer con el atardecer. Fíjense que el amanecer es un color que, si bien es cierto, incide la luz del sol, ¿cierto? No es del mismo amarillo o de la misma intensidad que es el atardecer, ¿cierto? Y sin embargo tenemos una percepción de que es más caliente, ¿sí?, el atardecer que el amanecer, ¿sí? Y eso puede tener algún tipo de relación con lo que proviene de la noche, ¿cierto? Entonces es una situación atmosférica, pero no podemos coger y decirlo o decir que es que el azul es completamente frío, ¿sí? Pero es unas acepciones que tiene. Los atributos del color. Los colores, a su vez, tienen estos valores. ¿Qué es el matiz? ¿Qué es el matiz? El matiz se entiende como el color en su esencia más pura, ¿sí? O sea, donde estamos hablando de que el color está a un 100% identificado. Aquí en este caso nosotros estamos colocando solamente una de las gamas de los colores, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, un rosado sea un color plenamente identificado. Entonces, los matices, ¿cierto?, que uno podría entender que es algo como que yo voy, digamos, mezclando, ¿cierto?, es algo que me está diciendo a mí que es el valor correcto de un color o la identificación correcta de un color. Por ejemplo, eso que nosotros decimos, eso es un amarillo claro. ¿Qué es un amarillo claro? ¿Hasta dónde podemos determinar que un amarillo es claro o un amarillo empieza a ser más oscuro? ¿Sí? Entonces, esa parte, digamos, de la identificación, o por lo menos la indicación que nosotros le demos, es la que va a tomar un valor importante para lo que estemos haciendo. ¿Qué es la luminosidad? La luminosidad es la cantidad o la esencia de la capacidad que tiene un color de reflejar la luz. Y entonces hay colores que, por su característica, tienden a absorber la luz, ¿sí? Fíjense que aquí en este caso estoy usando una escala de grises. Entonces, si bien es cierto, estoy tomando el negro, ¿sí?, y le estoy aplicando mayor luminosidad, voy obteniendo una mayor percepción de él. No es lo mismo si tuviéramos esa escala con amarillos, que de por sí el amarillo es un color más luminoso, ¿cierto? Entonces, no lo alcanzaríamos a percibir de la misma manera. Nosotros podemos darle a un mismo color una mayor cantidad, una mayor luminosidad
en la medida, ¿cierto?, en que lo tratemos de una manera contrastada. La saturación. ¿Qué es la saturación? Es la densidad que tiene el color en un momento dado. Imaginémonos que estamos colocando una serie de puntitos de un solo color, ¿sí? Entonces, si nosotros cogemos y empezamos a colocar muchos puntitos muy densos, ¿cierto?, vamos a tener una mayor densidad y vamos a poder interpretar el color de una manera más clara, o sea, que vamos a lograr un matiz. Por eso es que hablamos de que el matiz sería al 100% del color. Aquí podemos estar diciendo de que aquí tenemos un 10% de este azul, que aquí está a un 100%, ¿sí? O sea, que un 100% lo hemos tenido completamente lleno. Eso, fíjense que es un balance entre lo que es un espacio blanco o transparente, ¿cierto?, y la disposición del color sobre un elemento. Y al final de cuentas, ¿qué es el color? Entonces, el color se vuelve una gama o una explosión de valores cromáticos, ¿cierto?, que hace que nosotros podamos manejarlos de la manera que realmente queramos, ¿sí? Muchas veces van ustedes, y lo vamos a mirar, es la cantidad de simbologías o la simbología que se le está dando al color, ¿cierto?, al final también depende de la misma interpretación que nosotros tengamos por lo que la cultura le ha otorgado. Bueno, ¿qué pasó? Entonces, hasta donde nosotros vimos, mucha ciencia, mucho análisis, mucho círculo cromático, muchas cositas, ¿cierto?, valores, campos electromagnéticos y todo. Pero llega y empezamos a tener el tema de cómo es que lo vamos a producir, ¿sí? O sea, cómo en cierto modo vamos a fabricar el color para poderlo reproducir y utilizar de una manera sistemática, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezaron? Pues empezaron, claro, históricamente a través de los pintores. Los pintores fueron los que primero empezaron a utilizar los pigmentos. Los pigmentos no era otra cosa, ¿cierto?, que los mismos materiales que podían llegar a teñir, ¿sí?, o a cambiar el color de un objeto, que ya de por sí tenía un color, como vimos al principio, por materia. Por ser materia, tiene unas características, y entre sus características está su color, ¿sí? Entonces los pigmentos son los que nos llegan a permitir, digamos, cambiar o modificar objetos en su esencia. Entonces los pigmentos que empezaron a utilizar los pintores y que hoy en día están ampliamente desarrollados en la industria, los podemos clasificar según su procedencia o según su origen. La procedencia puede ser inorgánicos o orgánicos. Fíjense, inorgánicos, rocas, tierras, piedra, ¿sí?, todos los minerales que podíamos tener en la naturaleza sirven para hacer ciertos colores. Los orgánicos también proceden de animales o de vegetales, ¿sí? Entonces, también hay una fuente de color, ¿cierto?, o una fuente de pigmento que podemos utilizar para aplicarlo a otros objetos. El origen, naturales o artificiales. Entonces, los naturales se corresponden a los anteriores y los artificiales es lo que ya se está creando a través de la misma química, ¿cierto? Son procesos químicos que empiezan a generar colores, ¿sí?, a través de las mezclas de las mismas bases. Entonces, aparecen, por ejemplo, ahí podemos ver una serie de elementos, ¿cierto?, donde generalmente proceden de tierras o de piedras. ¿Qué pasó? Pues que la industria no podía seguir haciendo las cosas de una manera muy improvisada, o sea, el manejo del color. Entonces, esta firma Pantone se dio a la tarea de crear unos códigos de colores, ¿sí? Y crearon los códigos de colores, y ellos generalmente es una de las compañías, digamos, que tiene un amplio parámetro de lo que son los indicadores de los colores para producirlos industrialmente. Por ejemplo, suele suceder en muchos casos, digamos, por ejemplo, el caso de una compañía hoy en día
las compañías que crean imágenes institucionales. Por ejemplo, a ver, se me ocurre que Terpel. Vamos a Terpel. ¿Qué colores tiene Terpel? Rojo y amarillo, ¿cierto? Rojo y amarillo tiene Terpel. Y si usted llega y coge y dice, ¿y cuál rojo es? Ustedes supongan que están haciéndole una obra de Terpel, una reforma, usted llega allá a la tienda de colores y dice, me da favor y me da rojo o Terpel. No. Generalmente, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Pantone? Pantone es una firma que reunió todos esos valores y los montó con referencias. Entonces, ¿qué sucede? Terpel tiene el rojo Pantone referencia tal. Ahí está. Que incluso a veces le ponen nombres. No, a veces no, siempre le ponen un nombre. Pero este numerito es la clave. ¿Sí? Entonces, con ese numerito, ¿qué pasa? Terpel puede mandar a pintar las paredes con vinilos, por ejemplo. Puede mandar a pintar los dispensadores de gasolina, los surtidores de gasolina, con lacas, de otro elemento. Puede mandar a hacer la papelería, ¿sí? Una papelería, y pueden hacer otro tipo de impresión que es tipográfica o litográfica, ¿sí? O pueden llegar a mandar a hacer, por ejemplo, bolsas, si llegaran a necesitar bolsas. Entonces, fíjense, hay una cantidad de elementos donde ellos van a necesitar y necesitan que el rojo y el amarillo siempre vaya a ser el mismo, ¿sí? En esto se cuidan muchísimo las compañías, entonces se utiliza todo eso. No sé si ya les ha pasado, pero bueno, seguramente les va a pasar el tema de cuando estén ustedes haciendo, pintando una casa, o bueno, haciendo una obra, se les acaba la pintura, ¿cierto? Entonces, ese verde pradera que le puse yo a las oficinas, se me acabó. Entonces usted vaya y me da otro poco de verde pradera, ojo, no. Hoy en día nosotros ya todo lo hacemos con base en referencias. Y estas referencias, una de las que está más conocida es la de Pantone. Se han visto en Home Center y en Corona y en Pintuco. Ellos tienen todos los dispensadores y están las cartas de colores. De esa manera ustedes pueden garantizar de que pueden conseguir el mismo color. Por ejemplo, Pintuco tiene colores en vinilo y en esmalte exactamente el mismo color. Entonces, si usted va a pintar una pared o va a pintar una puerta metálica, le va a quedar igual. Bueno, ya todo esto, los colores, además de producir sensaciones, se han encargado de darle simbologías. A través de la historia, a través de todos los tiempos, ¿sí? Hemos venido dándole símbolos a los colores. Y de hecho tenemos muchos parámetros para ello. Entonces, no es una casualidad que al ver las cosas de color rojo nos pongamos amarillos de envidia, verdes de miedo, azules de frío o blancos como una sábana. Los colores no son banales, transmiten tabúes, prejuicios a los que obedecemos sin saberlo. Y poseen sentidos ocultos que influyen en nuestro entorno, en nuestros comportamientos, en nuestro lenguaje, en nuestro imaginario. Los colores poseen una historia que cuenta la evolución de las mentalidades. El arte, la pintura, la decoración, la arquitectura, la publicidad, nuestros productos de consumo, nuestras ropas y automóviles, todo se rige por esos códigos que no son escasos. Aprende a pensar en colores y verás la realidad de un modo muy distinto. Esto es una sinopsis del libro del que estuvieron leyendo la historia de los colores. Y miren que aquí hay mucho de cierto. Yo creo que cada uno de nosotros, si nos preguntan, ¿ustedes tienen un color favorito? Seguramente sí. Ellos van a decir, no, a mí me gusta el rojo, me gusta el morado, me gusta el violeta, una serie de colores. ¿Y por qué? Ah, porque me gusta. No, debe haber tal vez algún imaginario o alguna idea, ¿cierto?, que hace que le permita que usted se identifique con uno de esos colores, ¿verdad? Hace mucho se ha venido trabajando esto, y hay cosas que llegan a ser, digamos, a tener un alcance bastante grande. A manera de anécdota, cuando yo estudiaba en el colegio, bueno, yo estudié en el colegio en el siglo pasado, ¿cierto? Ustedes todos son como este siglo, ¿sí?
Entonces, ¿ustedes recuerdan o vieron por ahí en la historia las máquinas de escribir? ¿Sí? ¿Sí la han visto? O sea, lo que antecedió a los computadores. Entonces, las secretarias tenían que escribir a máquina, con las teclitas y todo eso, y lo metían en papel, allá le daba vueltas. En el colegio nos enseñaban eso y se llamaba mecanografía. Cada quien tenía que llevar la máquina. Pero resulta que a mi mamá le gustaba el verde. Y todos comprábamos una máquina, todos tenían una máquina que se llamaba Brother. Una Brother esa era la máquina que todo el mundo tenía. Y la Brother era blanca, la mía era verde. Qué desgracia. ¿Verdad? Todo, varios años me tocaba, cuando tenía la clase de mecanografía, sacarla con mucho cuidado y tratar de taparla, porque la verdad era que era una verdadera vergüenza ver ese verde. Cosa que no era normal, era normal para nosotros porque en la casa la nevera era verde, el carro era verde, o sea, todo era del verde y del verde que a ella le gustaba. Sí, actualmente no le tuve a la casa donde tiene las ventanas, puertas, muebles, son verdes. Entonces, existe, digamos, una cierta identificación, ¿cierto?, con un color en particular. Y así sucesivamente las personas van creando y van asignando algunos valores. Muchas veces, por ejemplo, nosotros pensamos en ciertos colores y automáticamente tenemos ideas. Fíjense que los colores se están utilizando con diferentes maneras de simbología. Por ejemplo, en el tráfico, las señales amarillas, ¿qué significan? Prevención, precaución, ¿cierto? ¿Sí? Y rojo, peligro, fare, ¿cierto? Azules, zonas institucionales o de servicios, ¿cierto? Pero fíjese que, por ejemplo, esos mismos colores no significan lo mismo, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del rojo en los semáforos, además de que es una precaución, es una señal completa de pares, ¿cierto? ¿Sí? El amarillo, fíjese, también es de prevención, y el verde, siga, ¿cierto? Entonces, hemos venido creando unos códigos a los colores para que podamos llegar a funcionar y tener un lenguaje común. ¿Sí? Entonces, de muchas formas podemos nosotros llegar a ver que los colores pueden tener diferentes interpretaciones según la que las personas le vayan asignando. Y por ejemplo, ustedes leyeron el librito, dice que pasamos, ¿cierto? ¿Y qué decían del rojo? ¿Mm? En los supermercados, en la parte de la sección de carnes de res, le ponen moquillo rojo para que la carne se vea más roja. ¿Por qué? Para que se vea más jugosa, más apetitosa, ¿cierto? Sí, no van a poner moquillo azul. ¿Cierto? Y sin embargo, ¿qué decía en el libro de la sangre azul? Lo que no lo leyeron. Fíjense que empezamos a crear o a construir una cosa, ¿sí? Porque la sangre azul realmente no existe, ¿sí? Y en muchos casos, por ejemplo, es más, había una polémica sobre la publicidad de las toallas higiénicas de las damas, donde siempre ponen un chorrito de azul, lo cual no es, ¿sí? Pero pues rojo no quedaría como bien, ¿sí? Entonces, fíjense, crean una serie de valores, una serie de interpretaciones que están utilizando en un momento dado. Entonces, el rojo lo asociamos, por ejemplo, en el caso de los sentimientos con el amor, ¿cierto? Pero si usted tuviera ahí un ladrillo rojo, ¿sería el mismo sentimiento? No. Entonces, fíjense que todas las imágenes van acompañadas, o las simbologías van acompañadas de las formas, ¿cierto? ¿La manzana roja es amor? No, no necesariamente. El rojo también está asociado, por ejemplo, en el caso de la iglesia, ¿sí?, con una creencia, ¿cierto? Y crea unos valores, ¿cierto? Entonces también está asociado, en este caso, por ejemplo, se le da una simbología, un simbolismo, un valor de poder, ¿sí?, de estatus. ¿Y qué tal Coca-Cola? ¿Cierto? Ustedes se imaginan el símbolo de Coca-Cola azul, verde, violeta, por ningún motivo, ¿cierto?
Coca-Cola pelea porque su rojo siempre sea el mismo el rojo, y ustedes pueden ver que los camiones, la publicidad, las botellas, las mercaderistas, es decir, todo lo que tenga que ver con Coca-Cola, si es un avión, lo que sea, es de ese mismo rojo, no puede ser de otro rojo diferente. No puede ser un rojo rojito, ni un rojo oscurito, ni nada de eso, es el rojo de Coca-Cola. ¿Sí? Y a su vez la pasión, ¿cierto? Fíjense, por ejemplo, hay gente que crea vínculos, ¿cierto?, con equipos de fútbol, por ejemplo, o deportes, y aparecen los colores como una identificación. Y eso se vuelve así, fíjense, los de la barra roja. ¿Qué sucede en la arquitectura? Definitivamente los colores se introducen en la arquitectura, ¿sí? O sea, no somos ajenos. ¿Señor? ¿Ah? Los colores en la arquitectura, obviamente que nos acompañan porque nosotros tenemos la materialidad, y por trabajar con materiales tenemos los colores. Los colores definitivamente se vuelven elementos que hacen parte de nuestro devenir. A través de la historia los colores han sido utilizados a través de los mismos colores que tienen los materiales o de los pigmentos o de las pinturas. Entonces, la pintura o el arte ha incidido muchísimo en lo que es la arquitectura, ¿sí? Entonces, así como lo vemos en los egipcios, ¿sí?, lo vemos en el arte egipcio, ¿sí?, lo vemos aquí en estos mosaicos, ¿sí?, o lo vemos en estas cerámicas, o lo vemos en estos vitrales, ¿cierto?, donde lentamente se va introduciendo el color dentro de los espacios arquitectónicos. El arte se vino introduciendo dentro de la misma arquitectura. Entonces hubo una gran época donde los pintores pues hacían grandes obras, ¿cierto?, en los mismos objetos arquitectónicos. Aquí vemos la capilla Sistina. Y así ha venido evolucionando. Y cada vez nosotros vamos aplicando más el color dentro de la arquitectura, con simbologías o no con simbologías, ¿cierto? Lentamente hemos venido implementando el color a través de que ya podemos disponer de más pigmentos o más facilidades en las pinturas. Entonces ya pues obviamente que empiezan a aparecer situaciones como esta, ¿cierto?, donde una construcción clásica, producto de la misma piedra o del ladrillo, que es un color propio del material, ¿cierto?, pues ya aquí aparecen colores pintados, o como aquí Gaudí, que hace una amplia gama del uso de los colores. En el movimiento moderno, que es, digamos, como la antesala, ¿cierto?, de la arquitectura que nosotros estamos viviendo, empiezan a través también de los pintores. Entonces, Mondrian, ¿cierto?, con sus abstracciones, ¿cierto?, fueron retomadas en algunos elementos arquitectónicos holandeses, como el estilo. El estilo está en la casa Rietveld, donde empezaban a utilizar ya los colores de una manera, digamos, más racional y más consciente, ¿sí? Y miren, ya empiezan a haber unas segundas aproximaciones a lo que puede llegar a ser una arquitectura con sentido en el color. Le Corbusier es un personaje que se van a encontrar muy seguido, ¿cierto? Y no van nada al azar. Entonces, aquí en este caso podemos ver una imagen de él, ¿cierto?, en sus borradores. Rescato esta foto. ¿Por qué? Porque esto, miren, esto tiene un valor inmenso, que son los bocetos, ¿sí? Los bocetos donde él ya empieza a plantear ciertas situaciones de color, ¿cierto?, dentro de sus composiciones que más adelante iban a ser parte de las construcciones. Hoy en día, la aplicación del colores pues va mucho más allá de lo que hemos podido utilizar. Entonces, en espacios interiores como en esta obra del arquitecto mexicano Barragán, ¿cierto?, podemos ver ya la intensidad total del color, ¿cierto?, el uso de la luz, ¿sí?, cómo penetra y cómo empieza a crear una serie de matices dependiendo de la intensidad y de la dirección. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en este efecto, ¿sí?, en el rayo, como penetra la luz, ¿cierto?, cómo corta esa pared azul. ¿Ustedes creen que esto está pintado de ese color? No.
¿cierto? Es la incidencia de la luz sobre un plano de color. También se ha llevado a la ciudad. Entonces ahora los artistas de moda hoy están utilizando las construcciones, ¿cierto?, para hacer grandes composiciones urbanas donde empiezan a darle un sentido estético, ¿sí?, a la ciudad. Y aquí lo vemos que donde la gente ya propiamente se está apropiando de la situación del color, ¿cierto? Entonces como le están cambiando la cara a esas escaleras, ¿cierto? Era mucho mejor. Y en la arquitectura, obviamente que ya empiezan a haber cantidades de materiales que nos permiten utilizar abiertamente todos los tipos de colores disponibles. Y hemos llegado a situaciones ya como el Beckmann, ¿cierto?, donde ya se vuelve la arquitectura, tiene una gran incidencia en el uso de la luz color, ¿cierto? Entonces, estamos utilizando estructuras o elementos que podemos cambiar en un momento dado, ¿cierto?, a través de luces, ¿sí?, y crear lo que se llama un performance, una interpretación de un edificio en un momento dado. Entonces, las aplicaciones que ustedes pueden llegar a hacer con el color, ¿cierto?, pues les dan hoy muchísimas posibilidades. ¿La conocen? En Villa de Leyva, ¿cierto? Allá un arquitecto decidió hacer la casa de terracota, ¿cierto? Y de terracota es porque utilizó tierras, ¿sí? Y esas tierras tienen esos colores, bueno, aunque él confiesa que también hizo un poquitico de pintura, ¿cierto? ¿Sí? Esto es algo que podemos abiertamente mirar, que ya no hay ningún temor para utilizar el color, para utilizar las formas, simplemente lo que se buscan son las experiencias, las sensaciones, la capacidad de uno de poder identificarse con un objeto, ¿cierto? Seguramente si el tipo fuera, no sé, muchas millones sería sido azul, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros hoy en día, el mensaje que yo les quiero dejar es que ustedes pueden darle, en realidad, más allá de toda una serie de parámetros o indicaciones que les den que el color sirve para esto, que el color sirve para aquello, pues obviamente no vayan a pintar una funeraria de amarillo, ¿sí? Esto va a servir, ¿cierto?, para que ustedes simplemente lo usen de una manera libre, expresen. Lo importante es que lo argumenten, ¿cierto? El ejercicio que vamos a hacer es importante que sea argumentado, ¿sí? O sea, el por qué utilizo los colores, ¿sí? La razón puede parecerme o no parecerme porque es respetable, es su decisión. Entonces, ¿qué consiste el ejercicio que vamos a hacer?